Buenas noches, exministro, ¿cómo está? Buenas noches, encantado de estar con ustedes, dispuestos a conversar un poco sobre la economía nacional. Muchas gracias por estar aquí. Y quisiera primero empezar consultándole, ¿usted cómo observa de todos estos meses que ya no forma parte del Ejecutivo, que ha estado desde distintas tribunas, ¿no? Usted siempre está participando en entrevistas, comentando algunos temas. ¿Cómo observa usted estos últimos meses en los que usted no ha formado parte, el desarrollo político y el desarrollo económico de parte del gobierno y el legislativo? Bueno, mira, concentrándome en el tema económico, justo después de que salimos del gobierno por ya unas historias de corrupción que nos parecían un poquito peligrosas, llegó la guerra de Rusia con Ucrania y eso ha cambiado mucho el panorama de la economía mundial. Muchas veces en el Perú pensamos que como si el Perú estuviera aislado de lo que pasa en el mundo, pero no, la economía mundial ha pasado un choque inflacionario y ahorita caminamos a una desaceleración, a un frenazo de la economía mundial que tiene un tremendo efecto sobre el Perú, ¿no? Realmente muy duro. El Perú y sobre el mundo, ¿no? Es verdad que el crecimiento económico se ha frenado y que quisiéramos un crecimiento económico bastante mejor que el que tenemos, pero creo que hay que ponerlo en el contexto del frenazo que tiene la economía mundial en Estados Unidos, en Europa, en China. Ahorita parece que comienzan a haber un poquito mejores de viento, pero los tres motores de la economía mundial se han parado y todo Latinoamérica está con un crecimiento sumamente bajo. Ahora, frente a eso, es un momento difícil y el enfrentamiento de poderes, la crisis de desconfianza, de corrupción, esta guerra en la cual parecía que el Ejecutivo y el Legislativo solo quieren matarse el uno al otro, definitivamente no ayudan a que haya una conducción económica que trate de capear el temporal, que viene fuerte, digamos, ¿no? Viene fuerte el temporal y si esto no mejora, la verdad es que corremos el peligro que el próximo año sea un año más difícil. Ahora, siempre se dan estas observaciones, siempre hay estos analistas que dicen que, incluso los que me imagino que has podido ver en los últimos meses, todas estas convocatorias a manifestaciones contra el gobierno, ¿no? Algunas pues han tenido una asistencia bastante mala. Por allí pareciera una situación poco usual el sábado 5 de noviembre, cuando una gran cantidad de personas asistieron a esta manifestación. Pero hay quienes dicen pues de que la razón por la que las encuestas, en un promedio, ¿no? Por supuesto, arrojan una desaprobación de un 70 y pico por ciento contra el presidente, pero una aprobación de más o menos 25%. Ese 25% es justamente las personas que no sienten o no han sufrido tanto las consecuencias de esta crisis económica, ¿no? Siempre la justificación que dan la oposición para justificar, valga la redundancia, la razón por la que muchas personas no asisten a estas manifestaciones es que todavía no hay una crisis económica lo suficientemente potente como para sacar a las calles a las personas. ¿Usted está de acuerdo con esta observación o cree que hay otros motivos que puedan estar relacionados a la economía? Bueno, yo creo que definitivamente la situación económica de las familias, de las mayorías populares, siempre es un elemento muy importante en la política, en las protestas y en las votaciones. Pero no es el único tampoco, ¿no? Tampoco podemos pretender que la política, las protestas, la estabilidad se reduce a la economía. Pero de que la economía tiene un rol importante, tiene un rol importante. Y aquí yo creo que hay que alertar de un tema, ¿no? De que hay gente que puede querer que la crisis se agrave, que la situación se agrave bajo una política como de tierra arrasada, ¿no? Como estamos en guerra, no importa que haya muertos, que haya heridos, que haya sufrimiento, la cuestión es traerse abajo al gobierno, ¿no? Y yo ahí, digamos, puedo discrepar, ¿no? Discrepo con muchas cosas que hace el gobierno, pero me parece que hay que resguardar la economía nacional, hay que resguardar la economía de la gente, ¿no? Y por eso yo pienso que aún con todo este enfrentamiento que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay que buscar espacios para que algunos temas económicos esenciales y otros, ¿no?, puedan tener las leyes de respaldo. Mira, la próxima semana se tiene que aprobar la ley de presupuesto y eso siempre obliga prácticamente a un cierto acuerdo del Ejecutivo con el Congreso. Y hay varios otros temas, algunos preocupantes y otros pendientes, ¿no? Preocupantes, estos temas de la iniciativa del gasto que aprobó el Tribunal Constitucional, que realmente es una muy mala noticia,
y varias leyes en el Congreso, proyectos todavía, ¿no? Pero que apuntan a rebajar impuestos, a gastos excesivos, sin control. Entonces eso es un poco preocupante, ¿no? Y al mismo tiempo se están dejando de lado otras leyes, otras medidas necesarias, ¿no? Facilitar el crédito a las pequeñas empresas, dar medidas de apoyo para que haya facilidades en la creación de empleo por parte de las empresas, que es un tema importante. Entonces, yo no creo que estemos en una situación de crisis económica, ni tampoco creo que va a ser tan terrible lo que se viene. O sea, en las peores circunstancias no veo tampoco un 2023, digamos, de una catástrofe económica nacional, pero sí es necesario de que haya una mayor conciencia y concertación entre las fuerzas políticas buscando resguardar la economía, evitar los mayores riesgos y también tratar de empujar las cosas para adelante, ¿no? Abrir nuevas oportunidades. Los datos muestran que todavía hay un golpe económico de la pandemia, la informalidad está muy grande, se ve la gente en las calles, el deterioro de los ingresos en el sector informal ha sido muy fuerte. Entonces se ve que todavía la economía popular está golpeada. Y yo, si diría algo, diría que efectivamente eso va a ir desgastando la popularidad del gobierno, ¿no? Ahora, como usted bien mencionó hace un momento, existe también, bueno, lo digo de manera personal, ¿no? También existe esta percepción de que usted ha dejado el gobierno hace unos cuantos meses, pero estamos hablando ya desde febrero de este año. Ya falta muy poquito nada más para que se cumpla un primer año desde que usted deja el gobierno. Y usted menciona pues de que tiene varias discrepancias con algunas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo. ¿Podría mencionar algunas de estas en las que usted no está de acuerdo, pero también algunas decisiones desde el Congreso en el tema económico con los que usted no solamente no está de acuerdo, sino que considera peligrosos o alarmantes? Mira, en el tema genérico me parece que desde ambas partes, del Congreso y el Ejecutivo, ha debido haber más transparencia y firmeza en la lucha contra la corrupción, no solo mirando al otro, sino mirándose a uno mismo, porque cada uno apunta a la corrupción del otro y nadie se preocupa de uno mismo, ¿no? Ninguno de los dos se preocupa de limpiar la propia, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema crítico, así como la necesidad de buscar algún tipo de consenso, ¿no? En términos de política económica, yo estoy convencido de que hay que acelerar la inversión pública y también de que hace falta un Estado que destine más recursos, priorice el tema sobre todo de la salud pública, y eso requiere una reforma tributaria. Veo con sana envidia, digamos, lo que han hecho en Colombia, que ya han sacado una reforma tributaria, ya la aprobó el Congreso, y esto les va a permitir mejorar su situación social. Y eso que Colombia tiene un sistema de salud que no ha tenido el desastre que tuvimos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud en el cual la falta de camas y de médicos llevó a que la pandemia nos golpeara terriblemente, ¿no? Sin que haya sido suave en Colombia, pero en otros países como Colombia y Chile han tenido un sistema de salud un poquito más sólido. Nosotros no podemos seguir con un sistema de salud tan débil como el actual, y eso requiere recursos públicos y eso requiere una reforma tributaria. Y yo creo que esos son temas que no deberíamos seguir postergando. Ahora, también existe una clara diferencia entre lo que está pasando en nuestro país y en Colombia, ¿no? Porque tenemos por un lado al presidente Gustavo Petro con bueno, de acuerdo a unas últimas encuestas difundidas, con casi 49% de aprobación, mientras que aquí tenemos un presidente rodeado de investigaciones fiscales, con un 20 y tantos % de aprobación, pero casi 70% de desaprobación, que en este momento, usted no sé si estará de acuerdo conmigo, que pareciera pues que la agenda nacional está paralizada, ¿no? Todo ha quedado en stand-by por la visita de la misión de la OEA en nuestro país, que es justamente el otro tema del que quería hablar en un momento. ¿No considera usted que la situación, al menos comparando estos países, demuestra por qué en el gobierno peruano existe esta debilidad por la cual el presidente no puede llevar a cabo grandes reformas como la tributaria? Sí, claro. En primer lugar, yo creo que la agenda nacional está paralizada no desde la visita de la OEA. Yo siento que la agenda nacional está paralizada hace varios meses, en el sentido de, ok, ¿dónde están las iniciativas interesantes del Congreso y del Ejecutivo, de ambos poderes, respecto a mejorar la educación, reformar la salud pública, tener una reforma del sistema de pensiones, promover la diversificación productiva? Se ve muy poco.
muy poco, ¿no? Enfrascados en sobrevivir y enfrentarse, me parece que se han olvidado del país. Ahora, también es indudable que la situación colombiana tiene diferencias, a mi juicio, por un lado, por la propia liderazgo y capacidad de Gustavo Petro, que me parece que ha mostrado una gran capacidad en estos primeros meses del gobierno. Ha ido a la COP y ha estado muy bien, ¿no? Ha enfrentado a las Naciones Unidas y ha replanteado el tema de las drogas. Se está planteando un tema que en Colombia que es un tema que es muy difícil, que es el tema de la paz. Hay un tema en Colombia que no es sencillo, digamos, es muy complejo, con fuerzas de narcotráfico y de guerrillas ahí tratando de resolver. Recién ha iniciado, pero los retos son grandes y yo veo un presidente Petro muy interesante en su gestión. Pero no podemos dejar de reconocer también que, a pesar de todo el conflicto previo con el uribismo, porque el conflicto en Colombia entre la ultraderecha de Uribe y la izquierda de Petro ha sido muy dura, pero, digamos, Petro y Uribe se han dado la mano, la reforma tributaria ha logrado que las distintas fuerzas en el Congreso logran un cierto consenso, no unanimidad, pero ha logrado una cierta amplitud de acuerdos. No ha habido nadie en Colombia que haya dicho las elecciones son mentiras, son falsas, resultados bamba. No, a nadie se le ha ocurrido en Colombia pedir la vacancia del presidente el primer día después que han acabado las elecciones, ¿no? Hay una cierta consideración, me parece, ¿no? Entendimiento de que seguramente hay distintas fuerzas políticas que no concuerdan con Gustavo Petro y que lo critican duramente, pero que se mantiene dentro de un talante de discrepancias democráticas, ¿no? De respeto entre oposición y gobierno, que a mí me parece aquí no existe, no ha existido en ningún momento, ¿no? Si bien es cierto, como usted menciona, que desde el primer día del gobierno en el Perú existe esta confrontación, esta campaña abiertamente en contra de, o mejor dicho, a favor de la salida del presidente Castillo, de todo lo que se está haciendo desde la oposición en el Congreso. Si bien es cierto que todo esto existe, cualquier persona pues que está por lo menos un par de días atenta a las noticias va a poder observarlo. También es cierto que en su momento el presidente Castillo tuvo algunas oportunidades, ya, está bien, no de hacer grandes reformas, pero sí por lo menos dar unos primeros pasos, y él mismo lo rechazó. Y le menciono un caso en particular, ¿no? Recordemos cuando se produjo esta controversia, esta crisis por el ascenso, las denuncias de ascensos irregulares en la policía y el papel que tuvo el exministro Avelino Guillén, en el cual el presidente Castillo simplemente decidió ignorarlo, no hacerle caso y seguir con los planes que él tenía. ¿Usted no considera también que el gobierno de Pedro Castillo en general tiene también buena parte de la responsabilidad en los pocos avances que se han dado en los últimos meses? Yo sí creo, por supuesto, por eso es que renuncié. Y en particular el caso que tú mencionas, el caso de Avelino Guillén, es un tema que efectivamente me pareció muy importante porque el compromiso de lucha contra la corrupción implicaba un cierto respeto a las propuestas que tenía Avelino Guillén y a una policía realmente comprometida en la lucha contra la corrupción y que no estuviera haciendo, pues, manipulando los cargos para tratar de que te investiguen o no te investiguen de acuerdo a la conveniencia particular, ¿no? de determinadas personas. Entonces a mí sí me parece que por un lado se ha desperdiciado oportunidades de mejora de gestión, se ha desperdiciado oportunidades de reforma tributaria, hay temas que se han dejado fuera de la agenda, ¿no? La masificación del gas, por ejemplo, ¿no? Un tema importante en el Perú, ahora con la COP, con el cambio climático, con el alza de precios internacionales. El Perú tiene una gran potencialidad de nuestro gas natural, pero veo que hay un tema que simplemente no se trata, ¿no? O como digo, el tema de la reforma de la salud, ¿no? Comenzamos con un periodo, al comienzo del gobierno, creo que el ministro Hernando Ceballos logró un gran empuje, el tema de la vacunación fue un gran avance, yo creo que fue un gran logro, una gran gestión, y luego se desechó como nada, ¿no? Se desechó como si fuera algo que no tuviera ningún valor para pasar a unas gestiones, digamos, personajes digitados por Vladimir Cerrón, que no tienen ningún norte en realidad, ¿no? No tienen ninguna orientación. Entonces me parece a mí que sí, yo sí creo que el gobierno ha cometido errores y yo he dicho ya hace meses en realidad, ¿no? Ya pasó casi un año que salí, pero hace meses que con todos estos cambios falta orientación estratégica, norte estratégico, ¿no? Ha habido algunos cambios que son incomprensibles, ¿no?
tuvimos un canciller que estuvo un mes en el cargo, ¿no? Digamos, hay cosas que uno dice claro. que no tiene sentido, ¿no? No tiene lógica, ¿no? No entran dentro de una misma orientación de plan de gobierno. Esa es una sensación permanente. Que es algo indispensable a tener, ¿no? Hace falta tener, un gobierno no puede estar dando tumbos, bandazos, irse de un extremo al otro en determinados sectores sin tener una misma orientación de política, ¿no? Entonces sí me parece que este es un tema importante, ¿no? Ahora, el Congreso pues no ayuda, ¿no? Definitivamente, ¿no? Tenemos un Congreso que también ha sacado una serie de leyes. Ahorita vemos que están intentando nuevamente tumbarse a la SUNEDU y tumbarse a la reforma educativa para, ¿no?, resucitar universidades Bamba de baja calidad por cualquier subterfugio, ¿no? Aprobar leyes, digamos, que implican gastos excesivos sin parar en las limitaciones constitucionales de eso, aparte ya de sus propios problemas de comportamiento, ¿no? Entre los propios congresistas, ¿no? Entonces sí creo que estamos en un momento de gobernabilidad complicada, ¿no? Un momento difícil, y como te decía al comienzo, en términos económicos, el problema es que el momento económico internacional es difícil, entonces requiere tener una cierta capacidad de gobierno, ¿no? Y que implica necesariamente niveles de concertación, porque hay muchas leyes económicas, sistemas económicos que pasan por el Congreso. El presupuesto pasa por el Congreso, cualquier cambio en los impuestos pasa por el Congreso. Una serie de medidas para mejorar el crédito a las pequeñas empresas tiene que pasar por el Congreso. Entonces, si eso no se atiende y estamos con ambos poderes agotados en un enfrentamiento estéril, me parece que eso complica la situación, ¿no? Nos dificulta el mantener un rumbo de progreso social que necesitamos, ¿no? Finalmente, exministro, quisiera hacerle la misma pregunta que le hice la semana pasada al exministro Hernando Ceballos, ¿no? Justamente estábamos hablando sobre algunos problemas en el sector salud y le hago la misma pregunta que le hice a él. En caso llegara a darse una situación hipotética, por supuesto, en la cual el país atravesara una crisis, en este caso pues me refería al tema de salud, pero hoy me refiero, por ejemplo, a un tema económico en el cual se requiere de la colaboración de todos los expertos posibles y a usted le llegara la posibilidad, no necesariamente de ocupar un cargo, pero tal vez de colaborar de manera externa con este gobierno o participar de alguna u otra manera directamente para el mismo. ¿Usted aceptaría esta invitación o la rechazaría o no sabe qué diría al respecto? Mira, tendría que pensarlo mucho. Mi primera reacción es de extrema cautela y dependería mucho de la propuesta y del equipo, ¿no? Yo creo que siempre uno no puede rechazar. Ahora, yo en general mi predisposición es negativa, fuertemente negativa, digamos, para ser muy, muy honesto, ¿no? Pero bueno, también hay condiciones en las cuales, en fin, podría ser necesario, ¿no? Tal vez uno no puede descartarlo totalmente, pero digamos, como que ya hemos pasado por la experiencia, ya nos hemos quemado, entonces estamos un poquito con los nervios un poquito de punta para aceptar una cosa así, digamos, ¿no? Uno tendría que haber condiciones muy que brinden mucha seguridad de un gobierno, de mucha honestidad y de mucha capacidad para poder pensar algo así, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido el exministro de Economía, Pedro Franque. Esperamos, pues, en cualquier otra oportunidad también contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.